En nombre de la Universidad Nacional de Pilar, la más cordial bienvenida para todos, para todas, a la presentación del libro No da más, del doctor Benjamín Fernández Bogado, y el conversatorio sobre el tema de realidad nacional. Todo esto se realiza dentro del marco del eje Educación y Sociedad del programa de especialización en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Pilar. No da más es un libro cuya metodología adopta el ensayo. Traté de traducir en guaraní porque el guaraní tiene una mayor significación desde el punto de vista cultural. Intenté 3 traducciones del título del libro de Benjamín, No da más. La primera traducción, No me eveima. La segunda, Iporamante. Y la tercera, Coapeben. Creo que él me dirá después si las traducciones son correctas. Doctor Benjamín Fernández Bogado, muchas gracias por aceptar la invitación y visitarnos aquí en un momento bastante complicado para el departamento de Yefuku. Esta es una universidad, es la única universidad pública fuera de la UNA que aparece hace 3 años ranqueada por esta empresa inglesa, la QS. Según el último ranking, somos la cuarta, universidad del Paraguay. Estamos, obviamente, hasta la UNA, la Católica, la UAA, después está la Universidad Nacional de Pilar y creo que la Americana está la quinta. Son 3 años consecutivos que aparecemos en este ranking y aparecemos entre las 300 mejores universidades de América Latina. Somos la universidad pública del Paraguay que participa de la mayor cantidad de redes de universidades. En eso estamos, de redes latinoamericanas, aclaro esto. Y hoy nos informan que pasamos a formar parte. La UNP es miembro de la Red Mundial de Impacto Académico de las Naciones Unidas. Entonces pensamos que el docente universitario no solo debe tener formación didáctica. Nosotros creemos que el docente universitario tiene que tener cultura general. Debe ser un hombre culto, una mujer culta. Debe tener en serio pensamiento crítico, pero pensamiento crítico a partir de cuestionamientos paradigmáticos, a partir de cuestionamiento de los supuestos normativos que de repente rigen la vida social y la vida de nuestras instituciones. Habilitamos a partir de eso la especialización en docencia universitaria. Queremos formar docentes universitarios. Queremos que la profesión de quien está en un aula en esta universidad sea docente universitario. Y uno de los módulos es educación y sociedad. Porque nos asusta, a mí me asusta el docente que puede ser excelente en su materia y que políticamente sea analfabeto y que en cultura general sea realmente un cero a la izquierda. Generando docentes, directivos y alumnos críticos, pero críticos en serio, que tengan la mente abierta, que tengan esa capacidad de revisar permanentemente sus convicciones, que no se mueva solamente por dogmas, sino que se mueva a partir de una visión crítica, reflexiva y fuera de todo fanatismo, porque estoy seguro es la vía que nos permitirá crecer, la vía que nos permitirá afrontar situaciones catastróficas como la que vivimos de una manera menos dolorosa y evitar que los perjuicios sean tan graves como los que hoy estamos viviendo. Así es que, Benjamín, muchísimas gracias por tu presencia. Miembros del claustro académico de esta universidad tan querida a mis efectos, señor gobernador del departamento de Yefuku, miembros del Consejo Departamental, representantes de distintas áreas de la vida social de este valiente, corajudo y siempre renovado Yefuku, al que conocí en 1983 cuando las aguas terminaron por derrotar las últimas defensas y ingresaron al centro de la ciudad, que fue un momento de emoción extraordinaria que jamás podré olvidar. Tenía 22 años y había visto llorar a la gente por primera vez de una manera tan profunda en ese extraordinario 83 que probó la templanza, la madera
y el acero del que están hechos ustedes. Así que creo que esta no es más que una oportunidad más para volver a sacar lo mejor de cada uno de los ñeembuquenses. Y lo que habría que hacer es trabajar para que planificadamente tengamos en el futuro menos circunstancias que lamentar, como bien lo expresó el rector de esta universidad, que me convida en una cátedra que tiene un nombre fascinante: educación y sociedad. Son dos cuestiones que parecen repetidas, pero que sin embargo guardan entre sí una relación trascendente e importante. Hace 500 años, un hombre de una universidad alemana en la ciudad de Wittenberg había hecho la pregunta que toda persona tiene que hacer cuando las circunstancias no están claras o cuando hay cosas que tienen que cambiarse. Era un monje católico llamado Martín Lutero que hizo una pregunta acerca de si era ético vender indulgencias. Eso ocurrió en 1517, hace 500 años. Lutero fue advertido de que si seguía haciendo esa pregunta incómoda, no solo al poder religioso, la religión era un poder político, económico y social para su época, él sería apartado de la cátedra de la Universidad de Wittenberg. Lutero levantó la voz y dijo: es ético que un corrupto tenga que sacar dinero de su bolsillo, pagarle a la jerarquía eclesiástica para levantar esas hermosas catedrales que hacen hoy de Europa un museo viviente y continuar con la misma fe desde el concepto moral. La Iglesia le volvió a advertir, pero esta vez ya lo sacó de la cátedra de la universidad, y posteriormente, cuando clavó sus 95 tesis, que era una convocatoria al diálogo de la sociedad acerca del poder político y su corrupción, el hombre recibió la bula de excomunión, que significaba la antesala de ser quemado vivo en alguna hoguera pública. Martín Lutero decidió romper frente a toda la sociedad de Wittenberg la bula de la excomunión, con lo cual prácticamente se convertía en un adversario y en un enemigo político del establishment de la época. Lutero fue recogido y cuidado y escondido por un príncipe alemán que evitó que el hombre terminara siendo quemado vivo, y le presentó a un inventor que en ese tiempo ya había transformado gran parte de lo que entendíamos era el orden del conocimiento, y que había creado una máquina nueva llamada la imprenta. Ese gran inventor y gran creador llamado Johannes Gutenberg estuvo en contacto con Martín Lutero al punto de que cuando le presentó su invento, y Lutero ya estaba fuera de la Iglesia Católica, y decidieron imprimir la Biblia, con lo cual se acabó la intermediación del cura, del obispo, del cardenal y del papa, había nacido todo un periodo nuevo, no solo al interior de la Iglesia Católica, que se había escindido en dos alas tremendamente distintas, la Iglesia Católica jerárquica a Roma y la Iglesia Protestante, sino había dado inicio a la Edad Moderna. Una pregunta como esa: ¿es ético vender indulgencias?, acabó con el poder omnímodo de una estructura que entendía que su concepción del mundo era la única concepción política y económica posible, inclusive científica, porque la Iglesia no era solo ese tipo de poder que le describía, sino aparte determinaba qué tipo de dolencias pasaban a ser simplemente extensión de la locura o del poder diabólico, como eran las cuestiones que tenían que ver con la mente, las enfermedades psiquiátricas. El señor Lutero, cuando se encontró con Gutenberg, había nacido toda una nueva etapa desde una pequeña y humilde universidad en Alemania. Aquel hecho que puso en tela de juicio todo lo que sabíamos y todo lo que conocíamos fue la primera gran revolución que tuvo el mundo occidental. La primera vez que tembló el orden, el sistema, fue en 1517, hace 500 años. Y me alegra estar en esta universidad para reconocer de que no importa el tamaño que tenga la universidad, ni dónde se encuentra, ni cuánta agua le circunde, toda vez que la universidad haga las preguntas apropiadas, las preguntas incómodas que llevan a reflexionar sobre la búsqueda de respuestas acertadas para la sociedad, la universidad está haciendo su rol transformador e iniciador de nuevas eras. La segunda vez que el mundo tembló fue hacia finales de 1700, cuando la máquina a vapor transformó la forma de conocer los espacios, haciendo que las travesías marinas y también el ferrocarril surcara los espacios físicos, haciendo que las distancias se acortaran. Ese periodo se llamó Revolución Industrial,
y puso de nuevo a la universidad y al pensamiento en la vanguardia. Un hombre llamado Carlos Marx había dicho de que ese periodo era un periodo de gran ruptura del orden que conocíamos desde lo económico y desde lo político, y dio paso a esa teoría filosófica de tinte económico llamado el marxismo. El marxismo, hijo de esa revolución industrial, tenía algunas características fantásticas. Una de ellas, la alta tasa de migración de los sitios rurales a vivir en Manchester y a vivir en Londres. Esa transformación tan grande como la que está viviendo el Paraguay en los últimos 10 años, en donde hemos dejado de ser una sociedad rural para ser una sociedad urbana en un 80%, solo 20% de la población paraguaya sigue siendo rural. Desafortunadamente nuestra política sigue recreando el verso de la ruralidad como espacio de felicidad, tal cual lo describía Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, que decía: cada vez que se complejiza el mundo urbano, el ser que vive en las ciudades recuerda el Paleolítico, porque fue el único espacio cuando fue feliz, o donde fue feliz. Yo creo que esta sensación de ver este proceso tan dinámico y tan grande de urbanización que nos recuerda a los tiempos de Manchester, son tan complejos para la política, para la economía, para la sociedad. Cuando veo esta ciudad inundada de motos que han sido diseñadas y fabricadas sus partes en China, pero montadas en Paraguay, cuando veo mucho de esta globalización que también tiene en Pilar su epicentro, entiendo lo que fue esa segunda gran revolución que produjo, entre otras cosas, la difusión del pensamiento de una manera notablemente mucho más barata. La producción en masa del papel, a través del hecho de hervir un tronco de árbol, sacar la pulpa de celulosa y de allí producir papel en grandes cantidades, significó el aumento de la difusión del libro y fundamentalmente la aparición del periódico. Esos años finales de 1700 fueron de una transformación tan intensa, tan profunda, que inclusive hay cosas que nosotros tomamos como naturales, pero que sin embargo se los debe o se los debemos a la revolución industrial. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo que los norteamericanos hicieron una medición acerca de dormir en camas matrimoniales y encontraron que el 27% de las parejas que viven en piezas separadas y duermen en camas separadas se divorcian menos. Pero este dato, que puede ser anecdótico o simpático, lo más interesante en la crónica decía: la manera de dormir juntos en una sola cama bajo un mismo techo es producto de la revolución industrial. Había tan poco espacio físico en las ciudades de Manchester y Londres que las townhouses diseñadas por los arquitectos se tuvo que reducir en espacio. Y los seres humanos que estaban acostumbrados a dormir en piezas separadas y en camas separadas se vieron obligados a tener que dormir en una misma cama, bajo un mismo techo, en una misma pieza. Imagínense cosas que pueden ser intrascendentes, baladíes intrascendentes en su importancia, sin embargo son tributarias de esos procesos de cambio que dieron origen a esto que conocemos en la actualidad, esto que se llama el sistema. Cuando decimos el sistema político, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema de seguridad, estamos hablando de una palabra que nace en la revolución industrial y que no es otra cosa que la forma procedimental con la que llevamos adelante un propósito que determina un producto determinado. Ese es el sistema. El sistema nace en la segunda revolución que transforma todo lo conocido, incluso la manera en que vivíamos en pareja, como le estaba comentando en este dato, en torno a dónde dormíamos y cómo dormíamos. La revolución industrial significó la mirada diferente del Estado y dio y agitó profundamente las estructuras del pensamiento en el área del trabajo, como por ejemplo las 8 horas habituales que hoy entendemos, las vacaciones, la organización de la propia sociedad. La política también se dio cuenta de que tenía que cambiar. De la primera revolución, de la primera sacudida de hace 500 años, en 1517, en que nace la Edad Moderna, los últimos que se dieron cuenta de que el mundo entraba en un cambio de era fueron los políticos, y se dieron cuenta cuando las cabezas de Luis XVI y de María Antonieta rodaron por las calles de París, víctimas de la guillotina, de quienes habían gritado libertad, igualdad y fraternidad. Esos cambios tremendamente profundos a veces son más percibidos desde la sociedad y más percibidos todavía agudamente desde la universidad.
Si nosotros no hubiéramos tenido pensamientos, si no hubiéramos tenido esta magnífica presencia de ustedes pensando en nuevas estructuras, estaríamos diciendo que el sistema todavía se puede alargar y se puede prolongar sine die. De la primera revolución de 1517, los paraguayos supimos de su existencia casi 170 años después, cuando la primera máquina de la imprenta fue traída por los jesuitas a las reducciones de Jesús y Trinidad. De la segunda revolución, supimos cuando llegó y transitó el primer ferrocarril del Río de la Plata entre Asunción y Puerto Botánico en el año 1854. Había pasado una buena cantidad de tiempo. Y de la tercera revolución, de la que vivimos en este momento, es la primera en la que podemos decir los paraguayos somos contemporáneos. Desde el año 1995, Internet, que es el epítome y la forma de manifestación más profunda de lo que significa ese cambio, pasa a ser territorio ocupado por la sociedad en su conjunto y llega al Paraguay en 1996. Ese proceso tan extraordinario que produce tantos cambios en la forma de relacionamiento interpersonal, en la forma de organización del Estado, en el manejo de los datos, que nos ha metido en una dimensión absolutamente nueva y que nos contesta profundamente los conocimientos, es la única revolución de la que podemos decir los paraguayos somos contemporáneos. Esta revolución que pone en entredicho la figura del Estado, la figura de entender los procesos que nos llevan a pensar de una manera determinada, debe ser un territorio de oportunidades para ustedes que conforman el 60% de la población paraguaya con un bono demográfico que es probablemente el mayor regalo que haya tenido Paraguay desde el año de 1811 que fuimos república. Este extraordinario periodo vuelve a tener a un medio de comunicación como un elemento de transformación Internet. La primera revolución se hizo con la imprenta, la segunda se hizo con la máquina a vapor y la tercera se está haciendo con Internet a un ritmo tan extraordinario que algunos comienzan a cuestionarse profundamente la gravedad de estos cambios. En este momento, un chico llamado Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, cuya empresa tiene como valor en la cotización de Nasdaq, que es donde cotiza la empresa, de 870.000 millones de dólares, Facebook vale más que todos los países de América del Sur juntos en su Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Paraguay es 30.000 millones de dólares. Si sumamos el de Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y más, y por excepción de Brasil, eso vale menos su Producto Interno Bruto que la creación de un hombre que tiene 2.000 millones de personas metidas dentro de su red. Si yo les pidiera a ustedes levanten la mano los que están en Facebook, por favor háganlo, honestamente, díganme cuántos están en Facebook. Esta es la realidad en la que vivimos actualmente, 2.000 millones de seres humanos y Paraguay es el número 1 en América del Sur. Muchos de ellos virtuales, pero muchos más que China, que tiene 1.300 millones de habitantes, y mucho más que la India, que tiene 1.100 millones de habitantes. Este señor ha dejado sin empleo a las agencias de inteligencia más grandes del mundo, porque hoy uno se ha convertido en espía de uno mismo. Da toda la información de manera gratuita, de manera tal a que los centros de espionaje sepan con quién está usted, dónde se fue, qué comió, qué vestido compró, qué es lo que le gusta de sus amistades. Hoy la política, y Donald Trump nos demostró que realmente el que maneja el Big Data, o sea, los grandes datos de la gente y los que se penetran en las redes sociales son los que finalmente hacen campañas exitosas y ganan las elecciones. O sea, hoy Internet no es solo un instrumento para decir te quiero mucho, TQM, o mandar emoticones. Es algo mucho más grande, una nueva plataforma por donde está circulando gran parte de los conocimientos y de las capacidades de la gente. Vivimos el fin de una era y el comienzo de una nueva. Esto no es una era de cambios, esto que vivimos es un cambio de era, tan profundo que afecta lo económico, lo social y lo político. Estaba en Estados Unidos hace 2 semanas enseñando en Harvard y me llamó la atención un dato: 52% de los municipios norteamericanos no eligen a sus intendentes. Se elige en la Junta Municipal y la Junta Municipal en la primera sesión discute acerca de cuáles son los desafíos de la ciudad.
y en base a esos desafíos contratan al intendente. Se llama Community Manager. Le dicen, venga usted sabe de este negocio, va a administrar Pilar. Y usted tiene un contrato de 1 año, usted va a ganar unos $8.000 y cada vez que alguien venga y le pida un trabajo, le va a decir, se oye, a mí donde ya puede haber campaña, anda prometí en Baebé, así que se dedica a tu mujer de Baebé. Llegó a ver a ser contratada con la concejal municipal, hace alguien de su escuela. Ya apoyo la Yapoana, entonces animoseta. Así funciona la política en el país de la democracia más grande. 52% de los intendentes municipales son contratados, no son electos. Si nosotros miramos cuál va a ser el futuro de la política, en este momento la cuestión más importante es el poder. Y uno pregunta, ¿qué es el poder? Y Moisés Naín, en un libro maravilloso que se llama El fin del poder, dice, hoy el poder es muy fácil alcanzarlo, muy difícil sostenerlo y muy fácil de perderlo. El poder es tan efímero, está siendo fagocitado dentro de una sociedad que tiene toda una forma cuántica de entender los procesos y las formas de sistematización del pensamiento. Y cuando digo cuántico, digo la capacidad que tiene hoy el individuo de desatar una profunda transformación en los campos de la política y de la economía. Yo creo que hay un senador muy conocido en la República a quien WhatsApp le hizo mucho más daño que todo el sistema judicial y todo el sistema legislativo y político que alguna vez enfrentó. Lo cayó durante mucho tiempo. Estamos ante un poder extraordinario en manos de la gente que puede ser también una manera absolutamente irresponsable de manejarlo, pero indudablemente estamos ante un reto increíble. La telefonía celular con la posibilidad de Internet ha hecho hoy que una empresa que sobrevivió más de 300 años, Western Union, esté hoy en retirada porque la gente usa giros Tigo para mandar plata. Eso significa que puede enviar 8 millones de guaraníes por día sin ningún tipo de inconveniente. Y el negocio de Tigo no es la telefonía, sino es el tema del envío de la plata. Una empresa telefónica que hace un tipo de cosas como esa transforma por completo la manera de nuestro relacionamiento. Y va a transformar la política también. La política que sí, que nunca se da cuenta de lo que estamos viviendo, es como ese sapo que está en una olla de agua, que no se da cuenta que está en la olla bajo un fuego que se va calentando y que lo puede terminar cocinando en muy poco tiempo cuando alcance 100 grados. La política, por ejemplo, no entiende de que hoy hay una participación tan extraordinaria de la gente con los teléfonos que en el futuro vamos a votar a través de un teléfono celular. O sea, toda esta gigantesca infraestructura en materia electoral que nos cuesta 387 millones de dólares a los paraguayos, que tienen más de 1.000 jueces electorales, la mayoría de ellos que no hacen un trabajo más que de forma ocasional. Un país que tiene un rezago de justicia increíble, todavía sigue votando con mesas electorales. Vamos a votar muy dentro de poco con un teléfono celular que justamente hoy es abierto a partir de la impresión dígito pulgar que colocamos en esos modelos de teléfonos. Nos van a dar un PIN y vamos a votar desde nuestra casa por el senador, el diputado y el presidente que querramos. Va a ser mucho más barato, va a ser mucho más eficiente y vamos a transformar el país profundamente en la ecuación de la relación entre individuo y su capacidad de elección. Algunos dicen que esto es ciencia ficción. No, no es ciencia ficción. El mundo está caminando en un proceso de transformación de lo conocido enorme. Hay varias empresas que están desarrollando vehículos que no necesitan choferes. La próxima vez no será el profesor doctor Francisco Jiménez, que me regaló una hermosa charla de venida hasta Pilar, el que me va a traer, sino simplemente habrá un vehículo que está manejado de manera absolutamente tecnológica, sin ninguna presencia física, y este vehículo me traerá a Pilar sin ningún inconveniente. Y podré elegir si el vehículo vuela o si el vehículo se desplaza sobre la ruta, que tendrá dos costos distintos. Este es un mundo de transformaciones enormes.